Y este año nos hemos propuesto que este espacio se transforme en un espacio donde podamos pensar mucho más allá de la coyuntura, que podamos ir por arriba de las nubes y podamos, aunque veamos que hay muchas dificultades en el corto plazo, podamos apalancarnos en el mediano plazo para poder transitar todo esto. Así que todos los últimos viernes de mes, a la 1:30, vamos a tener un espacio que lo hemos llamado Master Think, como si fuera un pensamiento guía que nos ayude a llegar a esa Argentina que tenemos desde el agro, desde la tecnología. Y en esta reunión de hoy, lo voy a presentar después de que Joaco nos cuente qué es el Club Actec, nos va a acompañar María Eugenia Estensoro. Pero todo esto está enmarcado en un plan de trabajo que tenemos como Club Actec, siempre se nos viene sumando gente nueva a estas reuniones, así que quisiera, Joaco, que nos cuentes qué es el Club Actec. Bueno, buenas tardes, Fede, buenas tardes, María Eugenia, buenas tardes a todos. Nosotros desde el Club Actec tenemos como propósito vincular al agro con la tecnología y para eso nos plantamos con el rol de facilitadores de la transformación, es decir, vincular a todo el mundo que tanto a Fede como a mí nos apasiona y vemos una gran posibilidad para una Argentina y una Latinoamérica muy posible. Ahora, ¿cómo cumplimos con esta misión? Nosotros facilitamos la innovación de las empresas agropecuarias, racionalizando y midiendo las actividades claves para que los equipos puedan gestionar y aplicar las herramientas y las tecnologías que tenemos como potencia y así poder alcanzar los objetivos de productividad y sustentabilidad que tengan las empresas, tanto su impacto ambiental, económico y también social. Son parte de los nuevos drivers que nos encontramos como empresas. Esto lo hacemos principalmente en 4 estadios que encontramos a las empresas. El primer paso es el despertar, el darse cuenta, concientizar, que las empresas se den cuenta que el mundo cambió, y para eso nosotros dentro del club tenemos diferentes tipos de actividades, como los viajes a Silicon Valley, Israel, Europa, los cuales hoy están en stand-by por el COVID, el cine negro que viene, que está. También tenemos charlas y conferencias, tenemos este espacio de Master Think, y todas nuestras actividades que tenemos en Agrositio y en diferentes medios para hacer más grande la torta, que más gente sea consciente de que el mundo cambió. Una vez que entendemos que hay nuevos drivers, que hay una nueva lógica y hay una era en la cual tenemos que empezar a traccionar, a trabajar desde otra manera, es ver cómo nuestra empresa está parada frente a este cambio, explorarnos, mirarnos y ver como un espejo qué cosas nuestra organización tiene que empezar a transformar. Y para esto, bueno, tenemos talleres principalmente de cómo las oportunidades de la agricultura digital y también talleres de caracterización de problemas que también pueden ahí entrar las oportunidades de mejora que nos traen todos los startups. Como punto número 3, una vez que la empresa entró en conciencia, midió su brecha, se exploró, tenemos el transformarse. Y este es el espacio donde el club trabaja como un agente facilitador de la transformación, donde las empresas las ayudamos a definir su propósito, su meta, y las facilitamos en este proceso de racionalizar los procesos, de integrar las tecnologías adecuadas. Y para esto lo hacemos con una consultoría o con talleres donde aprendemos sobre agricultura digital. Y como último punto, es potenciarnos con la economía colaborativa, creando valor a partir del dato. Es decir, creemos que podemos llegar mucho más lejos compartiendo y trabajando con otros. Así que bueno, esto es lo que hace el club y de esta forma lo llevamos a cabo. Gracias, Joaco. Y bueno, en este pensamiento maestro que pretendemos dejar en nuestra comunidad, solemos buscar gente que
que nos motiva, que nos hace pensar distinto. Y con María Eugenia nos pasaba que la teníamos como referente, la teníamos como referente política, como referente social, y se me había escapado su rol en Endeavor. Ella fue una de las fundadoras y fue la primera directora ejecutiva de esta fundación que hoy conocemos, de donde se incubaron un montón de emprendimientos ya transnacionales, son tal vez, como definen las nuevas multinacionales de Argentina. Y en el verano me choqué con su libro que se llama Argentina Innovadora, que lo recomiendo. Acá tengo mis libros, ahí no me toma. Como digital, soy un enfermo de Kindle, pero está en papel, lo pueden buscar, es un libro muy ágil, y van a encontrar, y nos vamos a sorprender con la cantidad de argentinos y con las cosas que ocurren en nuestro país y que no las vemos. No siempre son del todo noticias. Cuando nos pasa todo eso, y lo comento a Paco, tenemos que hablar con María Eugenia, así que es un gusto, María Eugenia, que estemos acá con vos y que podamos hablar, y les anticipamos cómo va a venir la conversación a los demás, en 4 ejes, ¿no? Que podamos ver primero el mundo, después la ciencia, después esta Argentina innovadora y la Argentina emprendedora, que tiene que vincular la ciencia y el emprendedurismo, y después, bueno, todo esto son algunos actores, científicos, emprendedores, y los mortales, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Bueno, que pueda tener un sentido para nosotros todo esto que está ocurriendo en estos espacios. María Eugenia, un gustazo, ¿cómo andás? Estás muteada, a ver. Ahora ya está. Bueno, Ahí estamos. un placer estar acá con ustedes y en este mundo virtual que es parte de esta 4ª revolución industrial que estamos viviendo y que hasta hace un año a muchos les pasaba como de costado y parecía que eso pasaba en otro planeta, pero esta virtualidad nos muestra que esta 4ª revolución industrial nos va a afectar a todos, nos está afectando a todos de una manera muy profunda, y me alegro tanto que el club tenga como misión proponerse una visión y una estrategia y capacitar a los empresarios y emprendedores rurales de Argentina en un sector donde sin duda nosotros tenemos enormes ventajas, no solamente por los suelos, sino también por la creatividad y el compromiso, a diferencia de tantos otros, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Eugenia, empecé contando lo de Endeavor, que fue donde me terminó de caer la ficha. ¿Qué viste en el 98, hace tiempo y allá lejos, parece otro mundo, que te hizo sumarte al sueño de Endeavor? ¿Qué viste y cómo imaginabas al mundo en esa época? Bueno, primero quiero decir que yo, mi profesión, mi ADN es la de periodista. Eso es lo que yo estudié en Columbia University, en Estados Unidos, volví en el 83, muy comprometida con el proceso de democratización, trabajé para la revista Time y con una gran esperanza de que la Argentina iba en ese momento emprender un camino de desarrollo como otros países. Me había ido de muy chica, a los 17 años, a estudiar a Estados Unidos y a Francia para ver cómo habían hecho las naciones prósperas para desarrollarse. Pero siempre mi instrumento era la palabra y el conocimiento y la escritura, eso es lo que yo soy. Después me metí en política y en ONGs como Endeavor, porque la curiosidad y un gen que tengo emprendedor me fue llevando por distintos lados, pero quiero aclarar eso. Bueno, a finales de los 90, yo ya había hecho mi primera campaña política, pero no había entrado al Congreso Nacional en el 97, y en el 98 me vienen a ver 2 americanos, Linda Rottenberg y Peter Kellner, de 27 años, para decirme que mucha gente le había referido mi nombre y que ellos querían crear una fundación internacional con la sede principal en Estados Unidos,
que identificara y diera apoyo a emprendedores de alto impacto que pudieran crear empresas nacionales, regionales o globales, innovadoras, y ponerle a su disposición contactos, conocimientos, información y eventualmente también conectarlos con posibles inversores. Porque tenían la sensación que en Latinoamérica había un montón de gente creativa, y en distintos países emergentes, pero que generalmente, viste, estaban solos, aislados, y eso hacía que la mayoría terminara hundidos o en cosas muy pequeñas. Bueno, a mí me pareció genial. Yo había trabajado de editora de economía de la revista Noticias, había fomentado bastante la idea del emprendedor, el entrepreneur, que fue algo que se empezó a hablar en los 90. Después creamos con Norma Morandini una revista para mujeres emprendedoras, que se llamó Mujeres y Compañía, que era una suerte de feminismo de mercado encubierto, una liberación femenina que tenía que ver con la profesión, el trabajo, ganar tu propio dinero. O sea que yo tenía una idea de, por un lado, la política, pero también el trabajo y el mercado y la empresa como dos cosas que eran necesarias para el desarrollo de la sociedad y del país. Y será por eso que me llamaron, estos chicos tenían muchos contactos, a mí me sorprendió, y esto se los digo para cuando uno viaja y quiere crear algo en otro país, ellos tenían la lista de contactos de toda la gente que tenía influencia en la Argentina, en el sector privado, y bueno, y también social, y así fue como les habían referido mi nombre como una posible directora ejecutiva de un proyecto que eran unas hojas así anilladas, de un PowerPoint, 5 hojas de lo que querían hacer, todavía no lo habían hecho. Tenían 27 años, yo tendría 37, habían ido a Chile, ambos conocían Chile y Argentina, habían ido a Chile primero, habían empezado a identificar algunos emprendedores ahí, y habían venido a la Argentina. A mí me pareció una idea genial. Conocía una fundación que se llamaba Junior Achievement en ese momento, ahora termino, Junior Achievement, que era esta fundación que iba a los colegios y donde los ejecutivos ayudaban a los estudiantes de secundario a crear una empresa, y tenían que pensar una empresa que vendía productos, que emitir acciones, bueno, todo eso, y yo sabía, porque conocía muchos ejecutivos o empresarios que participaban, que estaban felices con eso. Entonces, a mí me pareció que esta idea era genial, y dije, voy a participar. Y así fue como me metí en esto, fui una de las fundadoras, junto con Eduardo Elstein, Wood Staton de McDonald's, con Lisandro Brill, Carlos Adamo y Oscar Topelberg. Nosotros fuimos los fundadores, y durante 3 años Endeavor, creación, no funcionaba en el living de mi casa, porque yo dije, si no tenemos tanto dinero, ¿para qué vamos a gastar en oficinas y alquileres? Yo tenía un departamento bastante grande, así que fue ahí donde funcionó Endeavor y se incubó este startup. ¿Y vos qué es lo que viste? Ellos te traen un proyecto. Ahora, ¿vos qué veías del mundo y qué es lo que te hace machar estas dos propuestas? Bueno, yo tengo, tal vez por herencia familiar de mi padre, yo tenía una fe profunda en la Argentina, en nuestra posibilidad, y entonces esta idea de conectar a emprendedores argentinos con el mundo me pareció algo importante. En ese momento era el 98, Internet recién empezaba, algunos de nosotros usábamos Internet, pero no era algo tan generalizado. Lo que nos pasó fue algo que no estuvo previsto, yo creo. Fue que empezó a surgir esta especie, fue muy abrupto el surgimiento de las .com en Estados Unidos. Empezaron a hablar de Amazon y eBay, y ya no me acuerdo, había sitios que ya no existen, no me acuerdo los nombres, tendría que leer el libro, Sí. un montón de cosas que no existen. Y entonces empezaron muchos argentinos que querían hacer lo mismo, y como, bueno, Linda y Peter y el consejo directivo de Endeavor eran unos inversores de capital de riesgo de Silicon Valley y de Boston, cuando apareció Wences Casares, por ejemplo, Wenceslao Casares, que quería hacer Patagon.com, el primer sitio para comprar y vender acciones, ellos decían, ¿la Argentina?
Nadie compra y vende acciones, el ciudadano común no lo hace, eso pasa en Estados Unidos. El mercado de capitales en Argentina es mínimo, lo hacen solamente la gente que está en el sector financiero, que es chiquito, y además nadie tiene internet. Yo decía, esto no va a funcionar, yo era la contra, ¿no? Y todos me decían, no, no, pero esta es una idea genial. Bueno, lo apoyamos a Güences, nunca vendió una acción, pero le vendió la empresa 3 años después al Banco Santander por 750 millones de dólares, porque el Santander no había visto la posibilidad de Internet, y Patagon ya estaba en toda Latinoamérica como un sitio financiero, y así que hizo el mayor deal de la historia de esos años y por mucho tiempo. Después aparecieron dos, Marcos Galperín y también Alec Oxenford, que eran uno de los 30 que querían hacer el eBay o el Amazon de Latinoamérica, y finalmente lo elegimos a Marcos porque él nos dijo que él quería mostrar que desde la Argentina se podía crear una gran empresa, número uno, una multinacional, con la misma calidad. Y entonces nos pareció que él tenía el compromiso de crear una gran empresa y no solamente hacer un gran deal de estos de que te invertían y la vendías a los 3 años y te hacías millonario. Y esa fue la razón por la cual lo elegimos a Marcos, no nos equivocamos. Y lo que le permitió a Endeavor, y ahora dejo que pases me entusiasmo, perdón, y lo hago un poco largo, pero lo que le pasó a Linda y Peter, en Chile, me encanta decir esto, la cosa no despegaba para nada, pero en Argentina estaban también los de Andy Freire y Santiago Bilinkis de OfficeNet. Entonces aparecieron una cantidad de emprendedores, ¿viste?, que le mostraron a los inversores internacionales que empezaron a invertir que la Argentina sí era un semillero de emprendedores, y los argentinos en esa época de las .com, entre el 98 y el 2000, que explota la burbuja en Estados Unidos, y después, en ese momento, antes de que explotara la burbuja, la mitad de los sitios eran argentinos, y los 10 más importantes eran argentinos, y el primero que salió a la bolsa, que fue el sitio en Nueva York, era argentino. Entonces, los argentinos mostraron que tenían una garra y una creatividad, y que esta generación sub 50, a diferencia de sus mayores, conocía muy bien lo que pasaba en el mundo, y en un país que estaba fracasando ya, ellos decidieron que querían competir en ese mundo. Así que fue un momento muy lindo, donde en realidad yo tuve la oportunidad de estar ahí en el momento justo y de hacer una contribución. Decime, ahora vuelvo o te pongo de vuelta en situación equivalente a la del 98 y nos ponemos a mirar 20 años para adelante. Hoy Endeavor, no sé cuántas reuniones en distintas ciudades hace, pero debe hacer 5, 6, 7, donde van 1000, 2000, entonces son un infierno de emprendedores exitosos y de gente que quiere emularlos y aprender, a la que vamos varios de los que veo acá en las caras. Ahora, si miramos acá 20 años, ¿cuáles son los principales puntos del mundo que deberíamos prestarle atención como necesidades o como oportunidades? Bueno, el eje del mundo está migrando hacia Asia, ¿no? Esta competencia entre China y Estados Unidos lo que muestra es que China está compitiendo no solamente por el liderazgo tecnológico, sino económico mundial. En estos 30 años, o 20 y pico, desde que estamos hablando del surgimiento de Internet, las .com y Endeavor, lo que ha pasado es que muchos países que antes eran países en vías de desarrollo, como solía ser la Argentina, que hicieron un desarrollo acelerado. Entre ellos China, que hasta el año 2000 tenía un ingreso per cápita de $1000 por habitante al año. Hoy tiene un ingreso de más de 10.000, nos ha superado a los argentinos. Y además tiene hoy una clase media de $400 millones que consume con hábitos de clase media global, que compite con la clase media norteamericana. Pero además China apostó al sistema científico y a la educación de altísima calidad, en algunas zonas obviamente, tiene todavía 400 millones de personas en la pobreza, que espera que en 10, 20 años va a salir de la pobreza.
Yo detesto la dictadura china como régimen político, pero estoy mostrando cómo el mundo hizo un trayecto súper acelerado del subdesarrollo y la pauperización total al desarrollo, y la Argentina, en tu pregunta, ¿dónde tenemos que mirar? Seguimos mirando al siglo XIX, a los años 50, 70, a Frondizi, ¿no? Como mirando para atrás en vez de para adelante. Así que tendríamos que mirar a Asia, que además es uno, ustedes lo saben mejor que nadie, uno de nuestros principales clientes en el tema de alimentos, pero también como ejemplo de transformaciones aceleradas, que no hay que esperar 150 años, sino que es posible. China, por ejemplo, mandó cientos de miles de personas a estudiar a Estados Unidos. Deng Xiaoping, quien lideró ese impulso, mandó un montón de chinos a trabajar en empresas, los modelos eran las empresas norteamericanas, abrieron su mercado para aprender y copiar todo. Primero fue una maquila barata y ahora es un productor de innovación y tecnología. Bueno, lo mismo de Corea del Sur, que tenía un PBI per cápita de $100 por habitante al año en 1950, y hoy tiene uno de 30.000, o Israel, que vendía flores y naranjas hasta los años 70, la gente iba a ver los kibbutz. Ahora van a ver a un líder tecnológico, y un caso que les recomiendo que vayan a ver es el de Irlanda. Irlanda fue la hermana pobre de Europa, el país católico lleno de hijos, viste, siempre en crisis en medio de las guerras de Irlanda del Norte, y en los últimos 30 años apostó a la innovación. Es un hub de empresas de tecnología globales, y también tiene una educación de altísimo nivel, y hoy tiene el PBI per cápita más alto de Europa y el quinto más alto del mundo. Y esto pasó también más o menos entre que se creó Endeavor, un poquito antes, y hoy, entre que Marcos Galperín y los de Despegar y los de Globant empezaron, ¿no? Entonces hay que mirar esos ejemplos, tanto como empresarios o emprendedores, pero también ojalá los políticos argentinos y los líderes también lo miraran para esta idea de este desarrollo acelerado que se puede hacer siempre que uno tome la educación, la ciencia y la competencia, ¿no?, basada en la innovación educativa, científica y tecnológica como motores del desarrollo. No las materias primas. Las materias Ahora vamos a ir primas, eso. Ahí vamos a esos 4 puntos. Lo único que te pido es una definición para ir un poquito más profundo en un concepto, pues me queda muy claro la parte geopolítica de todo esto y dónde está el peso. Ahora, si nos podés definir, en alguna nota he leído tu opinión sobre la 4ª revolución industrial. Entonces, para que terminemos de entender esta geopolítica en un contexto de, no sé si de tecnología o de cómo llamarlo. claro. Bueno, la revolución tecnológica que estamos viviendo ahora empezó ya hace muchos años, la anunció Alvin Toffler, no sé si alguno se acuerda de un libro que llamaba La Tercera Ola, y también el mismo Peter Drucker ya decía que el capitalismo estaba pasando, estábamos entrando en el postcapitalismo, donde lo importante ya no era el capital y la mano de obra, sino el conocimiento, que esa es el verdadero, y cuando hablamos de conocimiento es educación, ciencia, innovación y patentes, ¿no? Este es un tema que tal vez podemos después hablar. Y donde ya los bienes o los servicios son distintos, por eso me gustaría después que me cuenten bien qué es esto de la agricultura digital, pero esta idea de que ¿qué es la revolución industrial? Que lo más importante no es cuántas toneladas de petróleo, barriles de crudo de petróleo exportás, o toneladas de granos o soja, o cuántos millones de autos exportás. Hoy se mide en la riqueza de una nación en innovación, en ciencia, tecnología y patentes. Y después, si las fábricas y las empresas se pueden manejar desde un celular, ¿no?, y estar en distintos lugares del mundo. Yo, por ejemplo, estoy ahora en Uruguay, donde hay una cantidad de argentinos que siguen teniendo parte de sus empresas en la Argentina, o sus empresas en la Argentina, y las pueden seguir en medio de la pandemia, manejar, ¿no?, desde un celular.
Entonces, si las naciones no crean contextos atractivos, no solamente se van los profesionales, se van las empresas. Eso creo que es una de las, en términos económicos y globales. Después, hay otro cambio muy importante, que es que no se sabe si estamos yendo, si este es un cambio de tecnología, como fue el pasar de la casa a la agricultura y después pasar al vapor y las máquinas y la producción en serie y después a la computación, la informática, sino esto no es un cambio de civilización, porque ahora la biotecnología y la inteligencia artificial puede permitir no solamente que modifiquemos el mundo, que es lo que hemos hecho los humanos desde hace milenios, sino que nos modifiquemos a nosotros mismos. Y que a través de la edición, sí, esto es muy, y ustedes que han ido a Silicon Valley, yo no sé si fueron a Singularity University, y saben que singularidad significa el momento en que las computadoras, las máquinas, la inteligencia artificial puede superar en inteligencia al hombre, pero que también pueden empezar a gobernarnos o dirigirnos. O ellos lo ven más como el momento en que ya no se va a poder diferenciar a un humano de un androide, y empieza una fusión entre lo biológico, natural, y lo creado por el hombre, los clones, bueno, todo. Es terrible. El tema de la edición del CRISPR, que es una tecnología de edición genética de los últimos 10 años, permite la edición en el laboratorio de vos diseñar del bebé que querés. Si querés que sea bueno para las finanzas, las matemáticas, esto podría ocurrir en 10, 20 años. Bueno, estos son los debates del mundo. Así como ahora estamos viendo que las redes sociales, que parecían tan maravillosas porque democratizan la palabra y la posibilidad de decir y qué sé yo, lo que está haciendo es destruyendo la democracia, donde la opinión pública y la palabra es fundamental, y se está degradando enormemente el discurso político y el espacio público. Así que esta cuarta revolución industrial podría ayudar a mejorar muchos problemas del mundo, pero también puede terminar de destruir a la humanidad. Esta es la cuarta revolución industrial. También en la primera había estas dudas de si eso iba a mejorar el mundo o destruirlo. Estos dilemas filosóficos no se están, como también todos los problemas de la destrucción, de la degradación del planeta y la crisis climática, no terminamos de enfrentarlas del todo, ¿no? Aunque hay buenas noticias también. Bueno, esta para mí es la cuarta revolución industrial, y la Argentina no estamos en otro planeta, ese es el mundo en el que estamos, y la pandemia nos ha enfrentado a cada nación con sus fortalezas y sus miserias. Si las naciones que tenían estados tecnologizados y muy modernos han podido rastrear el virus y evitar las pandemias y los contagios, y cuando tienen sociedades cohesionadas y no sociedades divididas, y cuando tienen políticos y un Estado meritocrático, bueno, todos esos han podido enfrentar mucho mejor la pandemia que los estados y los gobiernos que tienen estados colapsados, sin tecnología, con políticos que no entienden esto. O sea que esto influye también, ¿no? La pandemia también es una enfermedad del planeta y de la humanidad, este virus, que tiene que ver con la contaminación, y bueno, de cómo salgamos también será cómo será el mundo que empieza a nacer, ¿no? María Eugenia, si pensamos en esto que vos estabas recién hablando de la cuarta revolución, de las competencias que tienen los países con respecto a poder captar ventajas de esta situación del COVID, y que está todo muy relacionado sobre el conocimiento y la ciencia. Y acá, bajando un poco al agro, ¿no? Pensamos en la vaca muerta, la vaca viva o la vaca sintética. Parte de esto fuiste hablando, pero creo que estamos conviviendo con tres modelos o tres eras en una,
Y es esta discusión que a veces se da de las políticas públicas, ¿no? Es una buenísima Es el pregunta. rol de la ciencia en esto. Nosotros como ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, me encantó los tres términos, de la vaca viva, la vaca muerta, y no había escuchado lo de la vaca sintética, ¿no? Que me parece que bueno, hoy estamos en una transición entre esos tres mundos, que van a coexistir por un tiempo. Obviamente la Argentina tiene dos ventajas, que es tener vaca muerta y tener también la vaca viva. Pero no podemos poner nuestra visión, no puede ser que eso es lo que nos va a salvar, no nos va a salvar si nosotros creemos que mejorando la productividad de cosas que no hemos realizado para nada nuestro potencial, como puede ser el campo tal cual, ¿no? La exportación principalmente de granos y de carne, y exportando petróleo o produciendo petróleo, nos vamos a salvar. Eso es un mundo que está desapareciendo. Las automotrices piensan que en 10, 20 años todos sus autos van a ser eléctricos. Seguramente en el tercer mundo seguiremos con los autos a combustión, ¿no? Contaminando, si es que no tenés líderes visionarios. ¿Cómo se llama? Costa Rica anunció hace 2 o 3 años que el transporte público eléctrico, y Piñera lo acaba de anunciar hace un par de meses. Yo hace tiempo que digo, ¿cómo la Argentina? Porque si vos haces ese anuncio, toda la industria de colectivos, camiones, empieza a pensar en esos términos, ¿no? Entonces, lo de vaca muerta, yo creo que es una vaca perdida, porque cuando era el momento de hacer fracking fue en la década de los Kirchner, cuando nosotros pisamos los precios del petróleo y del gas local y a los productores. Entonces, ¿quién iba a invertir? Nadie invirtió en nada. Entonces, cuando finalmente nos dimos cuenta que teníamos una mina de oro bajo tierra, los precios bajaron, porque la producción de petróleo del mundo había subido mucho, otros países se dieron cuenta antes, y producir petróleo en la Argentina es muy caro. Entonces necesitas precios muy altos. O sea que esa es una reserva que tenemos, pero no a cualquier precio. No somos un país árabe. Cuando yo escuchaba economistas y de gran renombre que decían, esta es como una nueva pampa y nos salvamos, y lo decía Macri, y lo dijo Alberto en su campaña, Alberto Fernández, yo decía, no se dieron cuenta que ya entramos tarde. Lo cual no quiere decir que sea un nuevo contexto, pero entramos tarde. Después, en el tema de la vaca viva sí tenemos una gran posibilidad, que es pensar esta alianza entre la ciencia, que la Argentina tiene científicos de punta y especialmente en biotecnología, para producir alimentos de forma ecológica, sustentable, orgánica, bioinsecticidas, biofertilizantes. Bueno, ustedes saben más de todo eso. Y también productos, como he visto que hace Holanda, el segundo productor de alimentos del mundo, ¿no? Huevos con menos colesterol, tomates con no sé cómo, ¿no? Que necesitan menos agua. Entonces, yo creo que si nosotros hacer de toda la Argentina, y no solamente alimentos, sino también enzimas, materiales, productos que hoy se hacen de manera industrial y química, de manera biológica. Y después la Argentina tiene que pensar, nosotros seguimos teniendo la carne más deliciosa del mundo, pero los feedlots para mí es un contrasentido, porque es como exportar carne picada o carne berreta. Tendríamos que haber elegido el camino del país verde, todo natural, para un mercado global premium, ¿no? Si hubiera una visión de país, yo no digo que es una responsabilidad solo de los productores rurales. Si vos no tenés un Estado que tenga esa visión, pero es como si vos tenés una visión de muy corto plazo, ¿dónde saco la mayor ventaja? O si vos pensás, bueno, hoy hago esto me da una plataforma, porque tengo este recurso y tengo esta capacidad empresaria para generar riqueza, pero si uso la renta para sacar ventajas en los mercados más premium. Bueno, y la vaca y la carne puede que en algunos años, con esta conciencia de no matar, de cuidar el planeta, de la contaminación de distintas cosas, bueno, y la gente que quiere ser más sano, tal vez sí, la carne sintética va a ser una opción,
Entonces la Argentina no puede apostar todo a la cuota Hilton, ¿no? Es como siempre un equilibrio, no es o esto o lo otro, no antinomias. Es un equilibrio y miradas de corto, mediano y largo plazo, pero esta alianza entre la ciencia y la producción es un camino que la Argentina no ha recorrido y que yo creo que lo tenemos que empezar a hacer, porque los científicos desconfían de los empresarios y los empresarios piensan que los científicos argentinos no deben inventar nada que sea demasiado interesante, y en realidad es la alianza, necesitamos un país de CEOs y de científicos juntos, trabajando. Bueno, ahí me estás dando puntapié a algo que te quería preguntar, y también tomando un poco el modelo de Israel y a veces el de Silicon Valley, y esto que hablas vos de la ciencia y el emprendedor o empresario. Si miramos a corto plazo y después miramos a largo plazo, ¿dónde tenemos que hacer foco en nuestras políticas? ¿En la ciencia base o en la ciencia aplicada? Se necesitan las dos cosas, Joaquín, ¿viste? Tampoco hay una pelea, porque sin ciencia básica, que es lo que la Argentina es mejor, ¿no? Porque se ha puesto todo el énfasis, en realidad para el sistema científico argentino no era así hace unas décadas, pero ahora es como mala palabra la ciencia aplicada, o siempre lo ha sido, ¿no? Es como hay más, es más la idea de una superación intelectual y académica y tener el diploma, que después usar ese conocimiento para producir, ¿no? Porque hay esta especie de idea que los negocios son sucios, qué sé yo. Pero es muy importante tener muy buena ciencia, tener muy buena educación, que es lo que ves en Israel, lo que ves en China, lo que ves en Corea del Sur, lo que ves en Finlandia. Finlandia es el país que tiene más universitarios, más población de jóvenes graduados de la Universidad de Europa. Les cuento Irlanda, ¿no? Perdón. Les cuento el caso de Irlanda porque es tan sorprendente, menos conocido. Entonces, la educación, la ciencia básica es fundamental, pero después tiene que haber este eslabón que una la ciencia, el conocimiento, ¿no? Empresarios que digan, bueno, ¿y esto para qué puede servir? No son los científicos los que van a crearlo, ¿no? Tiene que haber como una especie de matrimonio, de encuentro entre, y algunos que puedan decodificar, esto que está haciendo el laboratorio de CONICET de no sé dónde, ¿para qué puede servir? Y esos existen. Yo les conté que hay un científico argentino, Fernando Stefani, y le pasé a Federico un documento que él hizo. Es un científico argentino que tiene un doctorado del Instituto Max Planck de Alemania, que sería como el CONICET de Alemania, y él trabajó durante 10 años en Europa codo a codo con las empresas, porque los científicos son como el combustible de la innovación, de estar un paso más adelante. Y hay institutos o hay instituciones que hacen ese maridaje. El modelo de Estados Unidos, donde el emprendedor se le ocurre algo, ¿no? Pero tampoco es tan así, porque, por ejemplo, en Stanford hay una argentina, ahora no me acuerdo el nombre, pero hay una argentina que trabaja en el departamento que justamente ven qué desarrollos en biotecnología, ella es una bióloga, le puede interesar a la industria médica. Entonces, no son los científicos los que, ¿no? Hay como instituciones que juntan una cosa con la otra. Y eso es lo que en la Argentina hay muy poquitos. Allá Bioceres es un ejemplo, CITES es un maravilloso ejemplo, después está Queclón, ¿perdón? Grid Exponential. Grid Exponential es un gran ejemplo. El único problema es que algunos de los inversores están en contra de que la Argentina participe del Tratado Internacional de Patentes. Y eso es un atraso enorme para la Argentina. Es como estar en contra del capitalismo todavía en el 2021 y no ser parte del sistema internacional de patentes, que muchos laboratorios de la Argentina, o los laboratorios argentinos se oponen. ¿Qué es este Tratado Internacional de Patentes? Eso permite que cuando alguien hace un hallazgo, inventa algo, lo puede registrar en una red de 150 países en el mundo y tiene acceso a una base de datos y a expertos que te dicen, sí, esto es muy original, o cambia esto porque entonces no sé qué,
y con un registro de $10.000 tenés esta reserva en todo el mundo. Los argentinos no estamos en ese sistema, entonces si queremos registrar algo o reservar algo, tenemos que ir país por país, nos sale $5.000 o $10.000 por país, nuestras instituciones no tienen acceso a ninguna base de datos. Entonces, ¿qué hacen los científicos argentinos? Van a España y si tienen un amigo español a ver si puede hacer el registro a través. Los laboratorios tienen filiales en otros países, lo hacen así. Pero eso les asegura a los laboratorios argentinos que no entren los fármacos, ¿no? Ellos pueden copiar durante un tiempo hasta que llegan al país, porque bueno, este es otro tema, pero la Argentina, una parte del atraso en esto tiene que ver con que hay intereses creados para que la Argentina no patente y que haya una cultura en el sistema científico. Bueno, en GRID hay gente que está a favor del patentamiento y otros, global, digamos, y otros que se oponen. Pero es un gran ejemplo GRID, y Matías Freire, el que lo dirige, es un tipo genial, que justamente se propuso como misión ver qué hacen en los laboratorios del sistema público argentino, porque es donde se hace la investigación, el sector privado argentino hace muy poca investigación, para transformar ese conocimiento y esos desarrollos y unir emprendedores con científicos. Así que es un muy buen ejemplo. Y con esto que vos estás diciendo de vincular el mundo científico con el emprendedor, está claro que parte de las patentes es algo a resolver. ¿Qué otras cosas nos faltarían como país para, no sé si la palabra es explotar, pero tener un crecimiento sostenido de las empresas y los startups? Mira, la Argentina tiene lo más importante, y eso es lo que con Silvia Neistat, que es con quien escribí el libro Argentina Innovadora, escribimos ese libro, lo investigamos durante 2 años y lo publicamos en el 2017. Nosotros creíamos que la Argentina tenía lo más importante para participar de esta cuarta revolución industrial, que era emprendedores tecnológicos de primer nivel. Las empresas, las mayores empresas de tecnología que habían surgido desde los 90 hasta esa época eran argentinas, estas multinacionales muy competitivas. Nosotros viajamos a Silicon Valley, fuimos a Nueva York, donde está la Cámara Latinoamericana de Capital de Riesgo, fuimos al BID, que invierte en este tipo de proyectos de alto impacto, y todos decían, no hay emprendedores, al Silicon Valley Bank en California, y nos decían, no hay emprendedores como los argentinos, porque primero son más cosmopolitas, después por ese contexto tan negativo de crisis y buena educación y tormenta perfecta, se hicieron muy resilientes, y cuando empezó esta revolución tecnológica, como la Argentina era chico y muy inestable, se dieron cuenta que tenían que globalizarse inmediatamente. A los brasileños les tomó más tiempo, a los mexicanos más, ¿no? Ahora ya están ahí corriendo adelante de nosotros, diría. Entonces, nosotros tenemos lo más importante, tenemos emprendedores de primer nivel y una cultura, y tenemos todavía, esto es lo que me han dicho muchos emprendedores, cuando ellos ya van a distintos países, eso está cambiando porque esto es muy dinámico, pero todavía le pasaba que los chilenos, los brasileros, los mexicanos, en esto de tener que contratar mucha gente, ellos son como una élite económica, intelectual, que de repente no tienen tantos recursos humanos, ¿no? Era como, en cambio en la Argentina había una clase media educada en distintos lugares que estábamos más acostumbrados a eso. Eso me parece que está cambiando, y muchas empresas que antes tenían sus casas matrices en Argentina y era donde más contrataban, ahora están migrando o a México, donde van contratando más personal. Pero la Argentina tiene ventajas. Y después el sistema científico. No hay ningún país de habla hispana, incluida España, que tenga 3 premios Nobel en ciencia, ¿no? Entonces, esos son, y tenemos un sistema científico muy sólido, porque para ser del CONICET, eso cambió lamentablemente en los últimos 10 años, pero antes, para poder ser investigador del CONICET, vos tenías que haber hecho parte de tu educación en algún centro científico
internacional. Entonces todos estudiaron o el doctorado, o la maestría, o parte, o el postdoctorado, entonces son parte de redes internacionales de conocimiento, que es lo que María hay que Eugenia, tener hoy. ahí vimos el potencial científico y vimos el potencial emprendedor. Ahora yo te estoy hablando de Marco Juárez, veo otro que está en Pergamino, veo otro que está en Enriville. Son todas localidades un poquito más grandes, un poquito más chicas, pero ninguna es una ciudad grande. ¿Qué podemos hacer? Porque o miramos este partido como espectador, mirando a estos jugadores, o creo en que cada uno puede ser protagonista de este cambio. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer los empresarios pymes, agropecuarios, empresarios pymes industriales, y que además no necesariamente estamos viviendo en grandes ciudades? Sí. Bueno, a mí me parece que esta cuarta revolución industrial lo que permite justamente es que uno puede participar desde cualquier lugar del país y del mundo, ¿no? Y vuelvo al caso de CITES. Ustedes han ido a visitar CITES, no sé si han hecho algún viaje de estudio, que me parece que es tan alucinante como ir a Silicon Valley, que es este pueblito de ¿cuántos son? 10.000 habitantes, ya me olvidé el número, o menos, no sé cuándo, 7.000, no sé, son 7.000. poquísimos. ¿Eh? Creo que 7.000. Sí. En Sunchales, Santa Fe. Carlos Mayer, ¿cuántas son? Tengo uno ahí que hace 10.000 kilómetros por mes, o hacía 10.000 kilómetros por mes arriba de la camioneta, así que conocía todas esas zonas. Bueno, este pueblito rural en medio de la pampa gringa, 21.000 habitantes. 21.000 habitantes, bueno. Sancor Seguro, que tiene su casa matriz ahí, y quiso hace 10 años devolverle a Sunchales todo lo que había podido generar, y decidió poner una incubadora de empresas de base científica tecnológica, liderada por un físico del Instituto Balseiro, que era que había nacido ahí, que volvió a Sunchales para crear esto, y en la idea de incubar ahí empresas innovadoras para el mundo. En Sunchales y estaba dispuesto a invertir $20 millones. Esto fue en 2013. Ahora lo llaman Company Builder, y hay científicos del CONICET, del Instituto Leluar, de Bahía Blanca, hasta un científico uruguayo del Instituto Pasteur de París, que se han mudado con sus familias a Sunchales. Entonces, ¿qué se necesita? Visión, compromiso de empresarios. El compromiso es, vamos a invertir en el mediano y largo plazo en cosas que parecen, así como cuando empezamos Endeavor nos decían los grandes empresarios, decían, en la Argentina no hay emprendedores de alto impacto. Recién cuando vieron los primeros éxitos todo el mundo se quería meter, pero al principio decían, no, en la Argentina no, en Sunchales no vas a hacer, esto no se puede. O mismo que yo decía, no, Mercado Libre, ¿cómo va a funcionar si nadie tiene internet? ¿No? Hay que tener esa capacidad de correr riesgos, y tu visión es contagiosa, pero para eso se necesita líderes, liderar, es justamente en los momentos difíciles dar esos pasos que otros no quieren, no se animan a dar. Entonces, solo es más difícil, pero líderes de una comunidad lo pueden hacer. Y después, para que esto fructifique, obviamente, es una alianza entre el sector público, el privado, el científico, la educación. Mismo el modelo de Estados Unidos. Estados Unidos parece que son los emprendedores y los inversores de capital de riesgo, pero si no tuvieran la inversión del gobierno federal en las universidades públicas y privadas, invierte miles de millones de dólares en universidades privadas también. Todo el presupuesto de defensa de la NASA, de todas las cosas del presupuesto de defensa, muchas de las innovaciones, después el sector privado, los emprendedores, toman de ahí. Hay una inversión en ciencia básica muy importante que hace el gobierno de Estados Unidos, que después los emprendedores y los inversores de capital de riesgo aprovechan. Los inversores de capital de riesgo tienen ventajas impositivas muy importantes, y los fondos de pensión también. Entonces, es un ecosistema en el que todos los actores tienen que tener una visión compartida. En Israel es lo mismo, ¿no?
nadie lo hace solo, no es una tierra de héroes. Al principio nosotros tenemos los pilares, los ejemplos, y tenemos un poco de todo. La cosa es unir eso para que fructifique, y que no sean casos así estrella, sino una constelación de estrellas, ¿no? Me queda una última pregunta, porque creo que 3 veces o 4 veces nombraste el tema de la educación, y después me gustaría ver si nos queda algún minuto para que puedan hacer preguntas los participantes. ¿Qué rol juega en todo esto la utopía de la educación? ¿Es solo un instrumento o puede ser además una fuente de inspiración? La educación es fundamental. Primero porque entre los debates que se daban hasta antes de la pandemia, y que ustedes en Silicon Valley lo habrán visto, yo en una semana que pasé en Stanford, el debate en el 2016 o algo así, era si se iba a dar un subsidio a la mitad de la humanidad que iba a quedar irrelevante porque no iba a poder adaptarse a esta revolución tecnológica, y que iban a nacer además hijos de esta gente irrelevante, que entonces los estados iban a tener que darle un subsidio de por vida. Y el ingreso era como un ingreso universal a la vida. ¿Me hablás ahora? Hola. ¿Vos tienes perfume? Sí. ¿Porque hay olor al perro? ¿Cortás? Sí, estoy Guillermo, tratando. por favor. Ahí está. Bueno, había esta idea de que como había gran parte de la humanidad que no iba a poder subirse a la cuarta revolución industrial, los estados iban a tener que subsidiar desde el nacimiento hasta la muerte a cantidades de gente inadaptada. Y por suerte hubieron empresarios en esa reunión, y también intelectuales, que decían, no, tenemos que apostar a la educación, y tenemos que generar sistemas de una educación para la vida, toda la vida, no solamente como antes, estudiabas hasta los 18 años y si después del secundario te empezabas a trabajar o ibas a la escuela técnica o a la universidad, sino la idea de que ahora, como no sabemos cuáles van a ser ni los trabajos, ni las habilidades, ni los oficios que se van a ir necesitando, porque se destruyen trabajos, pero se crean nuevos, entonces lo que más tenemos que fomentar es la capacidad de aprender. La capacidad de aprender nuevas cosas, cada tanto volver a estudiar, hacerlo en forma remota, de manera virtual. Entonces la educación es básica, y así como se dice mucho que hay que estudiar ahora ciencias, y la Argentina hay pocos ingenieros, hay muchos abogados, hay muchos estudiantes de ciencias de la comunicación, y muchos psicólogos, pero hay muy pocos científicos, ingenieros y matemáticos, y lo que se necesita hoy. Pero lo que se necesita es sobre todo gente que pueda leer y escribir bien, entender las consignas, hacer operaciones matemáticas básicas, expresarse y tener mucha inteligencia emocional, social, para trabajar en equipo, adaptarse, y eso es la base de todo. Después el contexto podrá cambiar, pero con eso las personas vamos a poder funcionar. O sea que no es una utopía, es la base. No hay una élite que se va a salvar y el país no. Una élite puede traccionar y liderar, una élite, digo, educativa, ¿no? Uh-huh. Pero si no, las sociedades son trenes, y la velocidad es del último vagón, no del primero. Entonces tenemos que tener muy consciente eso, ¿eh? Espectacular. Estamos que no nos queda mucho tiempo. Le habíamos dicho a María Eugenia hasta las 3:30, por ahí vamos a pedir 2-3 minutos más si nos queda para alguna pregunta. Pero me parece que Joaco quería responderte una pregunta que habías hecho al principio, mientras En realidad, te preparan. Fede, yo te la quería hacer a vos. María Eugenia arrancó preguntando qué es la agricultura digital. ¿Qué es la qué? Creo que está bueno. ¿Qué es la agricultura digital? Preguntaste. La cultura digital. No, la agricultura digital yo no sé lo que es. ¿Qué? Agricultura digital. A ver, Bueno, yo no sé, me gustaría aprender. Robo una pregunta mientras. La toco todo de oídas, usted me puede preguntar. Robo una pregunta, te Vos, paso la Joaquín, respuesta. Mientras Sebastián Soneira se prepara, que quería hacerte una pregunta. Y voy a agarrar un machete, pero digo, a ver, la agricultura digital es la evolución de la agricultura en una industria digitalizada con foco local, basada en datos que favorecen la toma de decisiones y su aplicación en la actividad productiva. El proceso de toma de decisiones es simplificado.
Es lo mismo que la industria 4.0 llevado a nuestro proceso de agro. Claro, como usar Pero la información y diferencia, datos para tomar decisiones. Ujú, lo que hay que transformar es la agricultura. Es decir, transformamos ujú. creencias Claro. Bueno, me para gustó de gestionar lo que con datos ustedes la conversación. dijeron, de lo que ustedes dijeron y de los servicios que dan. Todo esto, lo más importante, ¿cuál es, es cambiar los modelos mentales? Cuando decía China cerrada, bueno, China es un país antidemocrático, una tiranía, pero es capitalista. Entonces, hasta China es capitalista, eso es lo que quiero decir, ¿no? No es democrática, lamentablemente, y todavía está por verse si es un modelo sustentable, pero sí es capitalista. El capitalismo es el único sistema que ha demostrado que genera riqueza en abundancia, no equidad. Pero estar peleados con el capitalismo como lo está la Argentina, nosotros tenemos que cambiar modelos mentales. Eh, y también para incorporar la ciencia, la tecnología y todas las cosas que hay que incorporar, ¿no? Y A la esa lucha sumamos un par de soldados como Joaco y yo, y los que se vienen sumando al club desde todo este momento. Una pregunta, entonces, Sebastián, ¿te animás? Dale, perfecto. Gracias por la charla y gracias María Eugenia, la verdad que súper inspiradora y clara. Me gustó mucho cuando mencionaste la idea de juntar o combinar la academia o la parte educativa científica con los empresarios, y yo agregaría el gobierno, y ahí pongo un caso, el Estado, que para mí es de éxito y lo he vivido bastante de cerca, el desarrollo de la vacuna de Oxford AstraZeneca, o sea, donde trabajaron en conjunto la universidad con la empresa, bueno, y el Estado. Y eso es algo que yo soy argentino, pero justamente ahora estoy viviendo en Inglaterra, terminando la maestría en Oxford. La universidad hace mucho de conectar, ¿cierto?, toda la parte científica con la escuela de negocios, con gente de todo el mundo que quiere emprender, desarrollar algo en Europa o en sus países, y arriba tenés el Estado generando beneficios para empresas tecnológicas, difiriendo claro. pago de impuestos, dando financiamiento. He visto mucho financiamiento para desarrollos de proyectos en África, no tanto en América Latina, y haciendo un paralelismo en Argentina, que vos tuviste un paso por la función pública. ¿Qué crees que nos falta para llegar a ese estadio y quién eh, crees que tiene que dar el primer paso? ¿Es el sector privado? ¿Hay que seguir esperando que se despierte el Estado y que se tome seriamente o atienda seriamente este tema? Eh, ¿Cuál es tu mirada respecto a eso para poder replicar casos de éxito en otros países? Mira, Sebastián, lo que vos decís es cómo la Argentina tiene todo, porque la Argentina ha sido muy importante en la producción de esta vacuna de AstraZeneca, pero también en la Pfizer, o no sé cómo se llama. Gran parte de los estudios de la fase 3 se hicieron aquí y es reconocido mundialmente, aunque después el gobierno no compró esa vacuna porque no sé qué habrá pasado en el medio. Entonces, tenemos la ciencia, tenemos los recursos humanos. Vos que estás en Inglaterra ves el prestigio que pueden tener muchos de nuestros profesionales. Lo que nadie se explica es qué pasa cuando nos metemos dentro de nuestro país y hacemos con todo lo que la naturaleza y nosotros hemos sabido conseguir. Yo creo que hace falta y un cambio de mentalidad. Hay una ideología donde ve el mundo como un peligro, una amenaza. También hay otros que piensan que es muy simple y hay que achicar el Estado y que la ciencia no sirve nada y que, ¿no? Me parece que esta pelea entre el Estado y el mercado, los científicos y los CEOs, adentro y afuera, son categorías re viejas. Lo que pasa es que vivimos en un mundo en transición, en una transición que genera mucho miedo e incertidumbre, eso también hay que decirlo. Y la grieta que hay en la Argentina se ve en todos los países, se refleja de distintas maneras. Y en los momentos de gran crisis e incertidumbre, porque la democracia está en crisis, la democracia liberal, porque ha generado en los últimos años todos los beneficios de esta revolución tecnológica,
han ido a las élites económicas y educativas y han dejado muy afuera y a la intemperie a las clases medias bajas y a los trabajadores. Entonces, esto exige como abrir la cabeza, los corazones y entender que no hay uno que vos te va a ir bien, haces negocios ahora en todo el mundo, sino que es un compromiso de todos. Y después también hay mucha corrupción en la Argentina, hay muchos intereses creados de gente que entiende el mundo, pero arma su pequeño cerco para que él o ella o se van a beneficiar, pero el resto no. No es fácil, yo ya no sé, ahora me dedico a la difusión, porque el hacer, bueno, se lo estoy dejando a otros, y al pensamiento, que me parece importante, porque lo que mueve el mundo no es ni la ciencia ni la tecnología, son las ideas y los valores, ¿no? Hay que tener coraje. En los momentos difíciles, porque el líder, a todo el mundo le encanta ser líder, número uno, pero cuando está difícil, no puedo decir nada, porque si no, no puedo hacer, no, yo mejor. Entonces, bueno, son momentos difíciles, y por eso digo, es muy importante trabajar juntos. Los cambios vienen juntos. Y qué sé yo, tenemos una tarea grande por delante. Y bueno, apostamos a tu generación. Aunque otros Seba, gracias por la pregunta. empujemos de atrás. Muchas gracias, muchísimas gracias. A vos. María Eugenia, la verdad que ha sido un placer, un gusto, y nos pusiste la vara arriba, porque ahora tenemos que seguir pensando, nos dijiste varias de las cosas que tenemos que hacer, comprometeremos a varios de los que están acá para seguir contagiando de una llamita a otra y hagamos una linda hoguera donde quememos vanidades y donde pongamos a la Argentina donde queremos que esté, ¿no? El campo tiene mucho, mucho que ofrecer, y esta democratización, porque el campo está en todo el país, no es solamente la pampa húmeda y la soja. Con la revolución, con la tecnología se puede producir distintas cosas en distintos lugares, me imagino, es lo que yo pienso, ¿no? Entonces abre posibilidades para zonas, así que es una bandera colectiva de un sector donde tenemos enorme potencial, enorme potencial. Así que los felicito por lo que están haciendo. Mil gracias a vos, Gracias. mil gracias a todos los que nos han acompañado, y los esperamos el próximo último viernes de mes, creo que cae 26, pero no me equivoco, en el calendario, en el último viernes, marquen los circulitos, 1:30, que vamos a estar pensando, seguramente le tomemos la posta a María Eugenia. Viernes 30, Fede, de abril. Viernes 30, perfecto. El 30 de abril entonces, los esperamos por acá, y por nuestras redes les vamos a indicar quién va a ser el disertante. Joaco, ¿cuáles son las redes? Bueno, tenemos todo lo que es Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, y también Nos buscan como el Club envío Actec y nos WhatsApp. siguen. Una cosita, Fede, que como última reflexión, y para darle un moño a lo de María Eugenia, es que a veces veo como que estamos en una transición, jugamos toda nuestra vida al juego del TEC, y ahora estamos jugando al juego de la vida con la regla del TEC. Entonces, por eso esta disociación de un montón de cosas que nos suceden. No, tenemos que madurar y explorar. Espectacular. Se ve que con la pandemia estuviste jugando con los chicos. Chicos, muchas gracias por todo. Seguimos en contacto para pensar, pero también para hacer con todas las otras cosas que contó Joaco al principio. Hasta la próxima. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, María Eugenia. A ustedes, Bueno, muchas gracias, gracias. Muchas gracias.